Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. De inmediato vamos a conversar en esta nuestra red hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con el doctor Víctor Martín Fiorino. Él es doctor en filosofía en la Universidad Lovaina de Bélgica, es además consultor académico de la UNESCO, del Banco Interamericano de Desarrollo, tiene especialización y posgrados en ética aplicada en la misma Universidad de Bélgica y por supuesto otra serie pues de méritos y calificaciones que de hecho pues nos permite que lo tengamos aquí porque hay temas del momento que son cruciales y que requieren por supuesto pues de conocimientos y saberes en perspectiva, porque estamos en una época de cambios y cuando estamos en época de cambios nos tenemos que poner en perspectivas y aquí cuenta pues valorar las cosas desde el punto de vista filosófico, sociológico, doctrinario y en el fondo, pues nadie más indicado que el profesor para estar con nosotros, para clarificar un poco este panorama. Y sobre todo en América Latina, doctor, que yo siento que todos tenemos las mismas falencias en cuanto a planes, a programas, a servicios. ¿Cómo asumir en el momento actual del hemisferio nuestro cuando están produciéndose tantos cambios en otras esferas, ¿no? E inclusive, además de cambios, conflictos que son bien gruesos, ¿no? De mucho calibre. Entonces, ¿cómo asumir la realidad del momento filosófica y sociológicamente hablando? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por este momento y por este espacio y por la invitación a compartir reflexiones y propuestas de pensamiento, pero también propuestas que quieren ser siempre propuestas que arraigan en el plano práctico. El antiguo filósofo Aristóteles nos decía que el ser humano se caracteriza por ser alguien capaz de llevar sus ideas a la práctica a diferencia de cualquier otro ser viviente que pudiéramos pensar, en primer término, no tiene la misma capacidad racional y en segundo término, no puede traducir esa racionalidad en estrategias para alcanzar un fin bueno, algo que valga la pena, por lo cual valga la pena trabajar. Por lo tanto, está en la condición humana, pero está en nosotros, latinoamericanos, venezolanos, el pensar esos fines que creemos que son valiosos, pero no solamente de una manera subjetiva, sino creemos porque lo compartimos y lo deliberamos con otros y trazar las estrategias para llevarlas a la práctica. Aristóteles decía también que la ética es un saber estratégico. Una vez que se conoce el bien, estamos llamados a planificar y realizar los pasos para alcanzarlo. Si no, nos convertimos en utópicos, soñadores, ilusos, digámoslo así, y no en seres prácticos. Ser práctico es además diferente a ser pragmático. El pragmatismo la actitud pragmática frente a la vida puede llevarnos a priorizar solo resultados y luego no tomar en cuenta las vías legítimas para alcanzar esos resultados. En cambio, ser prácticos implica concebir, pensar, reflexionar sobre los valores y luego trazar las estrategias y llevarlas a la práctica. Entonces, creo que el papel de los filósofos y el papel de los seres humanos reflexivos es hoy en día pensar los valores que necesitamos a partir de hoy y para el futuro, trazar las estrategias y llevarlas a la práctica. Por lo tanto, es una tarea bien concreta la que nos espera. Sí, ahora, yo a veces me pregunto en el día a día, y en el caso mío en particular, ¿cómo manejar la racionalidad cuando los eventos están ocurriendo con tanta rapidez y de tal magnitud que no da tiempo de digerir ni cuál es la intención ni a dónde pueden llegar? Por ejemplo, el caso de las guerras, el caso de tantas cuestiones, los ambientes naturales que nos afectan de una manera inusitada. ¿Cómo asumir allí el rol racional del individuo para resolver los problemas de manera segura? No es fácil, pero está a la altura de la capacidad humana. Pudiéramos decir que la racionalidad humana ha sido desafiada, digamos, a lo largo de la historia de la humanidad muchas veces y por distintos motivos y gracias a Dios hemos salido adelante. Digamos, nuestra capacidad fue desafiada, por ejemplo, cuando hubo que adaptarse y construir las maneras tecnológicas de enfrentar ambientes hostiles
hostiles por el clima, hostiles por la violencia, hostiles por la enfermedad, etcétera. Y pudimos hacerlo en distintos momentos de la historia. Sin duda que ahora también estamos frente a un gran desafío. Tenemos una inmensa capacidad tecnológica. Tenemos al mismo tiempo problemas inmensos, digamos, la violencia y las guerras, por ejemplo, que están amenazando la vida real de las personas, el calentamiento global, el deterioro climático y la perspectiva del agotamiento de los recursos, por ejemplo, la alimentación, etcétera. Son problemas muy grandes al mismo tiempo que la tecnología tiene un poder inmenso. El papel del ser humano hoy tiene el enorme desafío de articular el poder de la tecnociencia con la magnitud de los problemas. Es como si nos encontráramos también en la época del hielo, cuando el ser humano tuvo que decidir eh, cómo arroparse, cuando inventó la aguja, por ejemplo, para coser los trajes con los cuales Claro, se enfrentaba el frío. así es. Cuando hizo avances tecnológicos, se construyó zapatos como raquetas para poder caminar sobre el hielo, sobre la nieve, porque si no se hundía. La capacidad tecnológica y científica, que es la de nuestra racionalidad, nos ayuda a enfrentar los problemas por grandes que estos sean. Por lo tanto, esa pregunta que se hace es muy legítima. ¿Qué tipo de racionalidad? Un gran filósofo, Habermas, Jürgen Habermas, decía, por ejemplo, que tenemos tres tipos de racionalidad fundamentales. La primera de ellas es una racionalidad de carácter instrumental, fundamentalmente, que busca resultados. Pero esa racionalidad es la que ha estado detrás de la guerra, por ejemplo, el resultado de el poder, de conquistar para el poder. Tenemos otra racionalidad que es la racionalidad comunicativa, que es la que nos permite deliberar y hacer acuerdos en lugar de arrasar y destruir al otro. Y tenemos, Habermas no la ha trabajado mucho, la racionalidad prudencial, que es la que nos permite ser sostenibles hacia el futuro y poder convivir. Claro, nosotros aquí justamente en combinación con académicos como el doctor Genaro Mosquera, con embajadores como Juan José Monzán, con ciudadanos ejemplares que han ejercido funciones de nivel en gobernanza y en el sector privado, o sea, nos hemos asumido el propósito de que esta plataforma se convierta justamente pues, en ese canal de comunicación del que usted habla, en esos tres factores. La comunicación tiene que ser bien planteada, tiene que ser asociativa, tiene que ser bien intencionada, tiene que ser muy ética, porque es que la gobernanza yo siento que es la que está descomponiendo a los mismos pueblos. Escogemos líderes, escogemos ciudadanos que no tienen la entidad suficiente ni la formación suficiente para entender que su rol es justamente asociar a los individuos en función positiva y por el contrario, se dedican entonces a crear grupos y confrontaciones simple y llanamente con ansias de poder y nada más. Y se vienen abajo los valores que habíamos asumido como fundamentales para que el hombre progrese en bienestar. Entonces, ¿cómo alcanzar ese equilibrio hoy día cuando el problema está globalizado? Y hay, por ejemplo, guerras en las que a veces toman partido algunos líderes sin saber por qué toman partido. Y eso es un despropósito completo, ¿no? El caso de Venezuela asume posición frente a un conflicto en Rusia y Ucrania que está bien lejos de nosotros cuando tenemos problemas inmediatos y cercanos de muchísima monta que resolver y nos asociamos con un propósito guerrerista que no guarda relación ni con nuestra historia ni nuestras intenciones de progreso. ¿Cómo se conjugan esas cosas? Es un problema muy serio porque precisamente se muestra allí lo que podríamos decir el carácter paradójico o paradojal de los seres humanos y también de la política que ha sido tradicionalmente el espacio, no para el poder principalmente, sino para la convivencia. La política nació como un saber para convivir, para gestionar lo común. Y para eso el poder es una herramienta cuando es legítimo, hay que aclararlo muy bien, para mejor convivir. Por eso tantos regímenes, entre ellos, por ejemplo, el de Venezuela, contradicen esa lógica. El Ujú. poder no para asegurar el dominio, sino para asegurar la convivencia. Y en Exacto. este sentido, el gran desafío es precisamente
estar a la altura de lo que el siglo XXI nos ha demandado. Es inconcebible, por ejemplo, a nivel global, que con el avance que hemos tenido en el pensamiento ético, en los derechos humanos, en el derecho internacional, por ejemplo, hoy en día se plantee una guerra con motivos de dominio puro y simple, digamos, inclusive sin ningún tipo de justificación, entre comillas, que pudiera tal vez intentar justificar la guerra. Simplemente es el hecho del dominio y por lo tanto pareciera que esa paradoja del ser humano hace que hayamos avanzado en una declaración de valores y principios, Naciones Unidas, las cartas internacionales, pero en la práctica lo estemos contradiciendo todos los días. Exacto. Parecieran civilizaciones esquizofrénicas, ¿verdad? Con dos tipos de vida. Una, la que declaramos, y otra, la que La muy hacemos. formal y la improvisada. Así es. Sí, por eso yo le quería hablar justamente de la diplomacia, que en nuestros sistemas conocidos hasta ahora pues era el factor fundamental para equilibrar la fuerza y desmontar las tensiones. Pero resulta que hoy la diplomacia la pusieron de lado y se la entregan para que la ejerza cualquiera. Allí tenemos el caso pues de estas reuniones que se están realizando en México para resolver un problema político venezolano y hemisférico. Y entonces notamos que participan de la noche a la mañana personalidades de individuos designados a dedo sin ninguna calificación, sin ninguna experiencia en el ramo de solución de conflictos. Entonces, cuando ya la diplomacia desaparece prácticamente de la escena de los gobiernos, este tipo de gobiernos se convierten en gobiernos que van empujados como una carreta y nada más, pero no tienen un norte cierto pues para equilibrar fuerzas ni para resolver problemas comunes. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Tenemos que volver a la academia, pero ¿cómo volvemos a la academia si los gobiernos autoritarios de alguna manera las atenazan? Entonces, el problema es bien serio desde el punto de vista político, sociológico y filosófico, ¿no? Ciertamente, y esto nos lleva a reflexionar también, y es una perspectiva de futuro, que hay que recuperar el espacio académico como un espacio donde la sociedad se piensa a sí misma y piensa las estrategias y las decisiones que debe tomar para vivir mejor. La academia nunca pudo, no puede estar separada de la vida social, pero tampoco, y esto está en el comienzo de la historia de las universidades en el siglo XIII, por ejemplo, la academia nació como un lugar donde se reflexiona desde la sociedad, pero se reflexiona de manera crítica frente al poder. Las universidades medievales entraron en conflicto muy serio con los reyes, príncipes de la época, porque no se dejaban, digamos, doblegar por las ideologías del momento. La universidad tiene el deber de trabajar junto a la sociedad y de mantener una distancia muy crítica frente a los poderes. De lo contrario, pierde el sentido de ser academia realmente. No puede adjetivarse además con una ideología, no puede llevar un sobrenombre ideológico porque eso contradice la universalidad del pensamiento. Y por lo tanto, entonces, en el caso concreto, por ejemplo, de la negociación, que hoy en día, digamos, yo me dedico mucho al tema, pertenezco y soy miembro fundador de una escuela internacional de formación de mediadores, donde trabajamos el concepto de negociación, de mediación, desde un punto de vista que exige no solo, primero, la buena voluntad. Digamos, debemos tener la buena voluntad, pero no es suficiente si no nos preparamos. Segundo, exige separar la negociación de todo interés oculto que Ujú. no se ponga sobre la mesa de manera clara y por lo tanto que no se puede justificar de una manera ética, de una manera racional. Y tercero, exige además que se negocie desde el punto de vista de la real convicción de que hay que alcanzar acuerdos. No se negocie para ganar tiempo, por ejemplo. No se negocie para conceder algunas cosas de tal manera que y votar la mesa de negociación cuando ya no nos interese. Por lo tanto, la negociación es un asunto, primero, académico para formar mediadores, segundo, de compromiso social con las personas que dependen del resultado de esa negociación y tercero, tiene que ser igualmente transparente internacionalmente. Claro.
Bueno, nosotros aquí ya nos queda poco tiempo realmente del programa, pero yo le voy a decir que se comprometa con nosotros en esta alianza comunicacional hemisférica que se inscribe justamente dentro de esas búsquedas del equilibrio, de la armonía, de la racionalidad, para que esté con más frecuencia con nosotros. Si puede semana a semana me lo dice, si puede cada 15 días me lo dice. Yo le fijo la pauta, lo anotamos en nuestra lista de vocerías, porque de verdad estos temas a mí, de manera particular como humanista que soy, o sea, me atraen enormemente y creo que es la única manera de que el individuo alcance el equilibrio emocional que se anda buscando en cualquier esfera del saber, en cualquier actuación ciudadana, porque sin ello definitivamente perdemos el norte. Entonces, Exactamente. yo creo pues que aquí en Benamérica, en la Escuela de Gobernanza, Benjamín Franklin también, que forma parte de nuestro equipo comunicacional, estamos interesados pues en que lo pedagógico, lo formativo y los contrastes históricos estén de por medio cada vez que hablemos para que las nuevas generaciones entiendan que no pueden atarse a estos lineamientos que pretenden mostrarnos algunos líderes, sino por el contrario, tienen que innovar ellos en función de los nuevos paradigmas que se están abriendo. Entonces, bueno, yo le agradezco muchísimo su tiempo. Con mucho gusto puede contar conmigo. Podemos pensar en que más o menos cada 15 días pueda estar presentes con ustedes y dialogar de estos temas. Yo también, mi compromiso humanista y mi compromiso con nuestros pueblos y nuestros países me lleva a hacerlo con muchísimo gusto y con mucha convicción. De modo que Sí. cuente conmigo, solamente me contacta a través de los datos y cuente con mi apoyo para dialogar de estos temas que son muy valiosos, especialmente para nuestros jóvenes. No, seguro que sí. Así pues que hemos hablado con el doctor Víctor Martín Fiorino. Voy a reiterarles aquí pues lo que es su formación académica de hombre de bien, de la docencia, para que ustedes sepan pues que va a estar con nosotros con regularidad, ya se ha comprometido así cada 15 días. Él es doctor en filosofía en la Universidad de Lovaina de Bélgica, tiene estudios postdoctorales en ética aplicada en la misma universidad, es licenciado en filosofía, ha sido consultor académico, lo es de la UNESCO, del Banco Interamericano de Desarrollo, es un investigador emérito en ciencia, tecnología e innovación en Colombia, docente y titular de la planta de la Universidad Católica de Colombia. Y bueno, y por supuesto, pues con todos esos méritos es para nosotros enormemente satisfactorio seguirlo teniendo aquí, pues y ya se ha comprometido que ustedes lo van a ver cada 15 días hablando a través de Radio Victoria, ojo con esa televisión, en esta nuestra alianza hemisférica comunicacional, buscando de la forma más racional y más equilibrada posible que nuestros pueblos de verdad alcancen vías de desarrollo que se han distorsionado enormemente los pocos que la habían alcanzado, pero que estamos a tiempo de recuperarlos. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Siempre a la orden. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Ya se lo envío en un poco minuto yo, grabado.